Señor, rogamos a ti, Señor, que tengas a bien, Padre, pues imprimir, Señor, en nuestros corazones, Señor, cada letra, cada palabra, cada frase, Señor, de tu bendita palabra, a fin de que, Señor, podamos, Padre, tener la guía oportuna, eficaz, veraz, de cómo conducirnos, Señor, en cada circunstancia de nuestras vidas, Señor. Damos gracias, Padre, por este legado que has dejado a la humanidad y de una manera especial, Señor, a tus hijos, porque somos nosotros, Señor, los que por tu gracia y tu misericordia has llamado para ser parte de tu familia, la familia de la fe, los que atesoramos, apreciamos, valoramos, Señor, y más que nada, Padre, recurrimos a tu palabra bendita para saber, Señor, cómo conducirnos en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el hecho de que hoy podemos acentuar, Señor, enfatizar la importancia de tu palabra a través de la enseñanza de esta mañana. Permíteme, Señor, ser un instrumento para ello. Bendice cada uno de los presentes, Señor. Y también, Padre, de los que desde lejos pueden eventualmente escucharnos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Estamos en Jeremías, lógicamente, y esta vez nos corresponde el capítulo 36. Capítulo 36 de Jeremías. Vamos a leer el capítulo completo y luego vamos a enfatizar algunas de las cosas que son trascendentales. Jeremías capítulo 36. ¿Estamos listos? Todavía están a tiempo para pedir una Biblia si alguien lo necesita y se la prestamos. Aquí adelante. Leo entonces. Aconteció en el 4º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga a la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Barúd, hijo de Neherías, y escribió Barúd de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Barúd diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a oídos de todo el pueblo, a oídos del pueblo, en la casa de Jehová, en el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová, y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Barúd, hijo de Neherías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó el profeta, Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año 5 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Barúd leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados, esto es, Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, Elnatán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Barúd leyó el libro a los oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudi, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijere a Barúd: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Barúd, hijo de Neherías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos.
Y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Barut. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Barut: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Barut diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de la boca de Jeremías todas estas palabras. Y Barut les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Barut: ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estás. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí, a que tomase del rollo, el cual tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey, a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortapluma de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. No tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos. Y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras, y aún el Natán y Delaía y Gemarías, rogaron al rey que no quemase aquel rollo. No los quiso oír. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase el rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelet, a Seraías, hijo de Azriel, a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Barut, el escribiente, y al profeta Jeremías. Pero Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo. Las palabras que Barut había escrito, excúsenme que con todos los nombres estoy torpe y tengo una garrapela también. Leo versículo 17. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Barut había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él? Diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él, y en su descendencia, y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado, y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo, y lo dio a Barut, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él, de boca de Jeremías, todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Déjenme buscar una gota de agua, porque por algún motivo la garganta se ha resecado. Bien, hermanos, hay una expresión que está repetida muchas veces en el texto, y esta es una de las maneras que tenemos de identificar cuál es el tema de que se está hablando, ¿verdad? A ver quién se dio cuenta. Muchas veces repetida, la palabra de Jehová, la palabra de Jehová. Una vez y otra vez la palabra de Jehová se menciona en el texto. Este pasaje sucedió en el verano del 605 antes de nuestro Señor Jesucristo. Nabucodonosor había ganado la batalla de Carquemis en contra del imperio egipcio. Y entonces este pasaje está en el contexto anterior a los capítulos 34 y 35 que habíamos leído ya las 2 semanas anteriores. Barut, que aparece aquí muchas veces mencionado, era el escriba de Jeremías. Era muy común que hubiesen personas que fuesen simplemente escribientes en aquella época. Y la escritura en esa época se realizaba a través de lo que le llamaban pergaminos o rollos. Y no eran otra cosa que papiros que iban
pues en línea, se pegaban entre sí y de esta manera pues podrían tener una lectura corrida. El Señor le ordena a Jeremías que le diga a Baruch que escriba lo que él, desde su palabra, habría de señalarle al pueblo como una sentencia inminente y que tenían en consecuencia que supeditarse a los designios de él. Y la palabra de Dios, que es el tema que vamos a tratar esta mañana, está referida una gran cantidad de veces aquí y nos deja el texto ver cuáles son las características de esto que nosotros llamamos la Biblia, ¿verdad? Y de la cual la Escritura dice, sin lugar a dudas, que lo leíamos ahora en hebreo, que Dios, habiendo hablado a los padres muchas veces, ¿verdad?, a través de los profetas, en los postreros tiempos también nos ha hablado a través de el Hijo. O sea, comprende la Escritura todo el Antiguo Testamento, así como el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas, las epístolas también. Pero hay varias cosas que yo quiero enfatizar aquí en diferentes versículos y les voy a pedir que por favor tengan a bien seguirme. Por ejemplo, los versículos 2 y los versículos 18 enfatizan el hecho de que la Escritura es inspirada por Dios, o sea, fue escrita por la voluntad y la inspiración divina. Por ejemplo, en el versículo primero dice, aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino, ¿qué dice? Esta palabra de Jehová a Jeremías. Y en el versículo 18 también hace énfasis en ese sentido. Cuando dice, Baruch les dijo, le preguntaron, ¿cómo fue que tú escribiste este rollo? Y Baruch le dijo, él, refiriéndose a Jeremías, me dictaba de su boca estas palabras y yo las escribía en tinta en el libro. Lo que nosotros vemos claramente es que lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil en consecuencia para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea entero, perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es un énfasis particular en que toda en su totalidad es inspirada por Dios. Nosotros lo que veíamos aquí era a un profeta que, inspirado por el Señor, iba dictando a un escribiente lo que el Señor quería que se escribiese como mensaje para la nación de Israel y específicamente para el pueblo de Judá. La Escritura, que muchas personas dicen es una escritura de hombres. Sin embargo, el apóstol Pedro enfatiza de que nunca la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los escritores sagrados, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y es lo que nosotros estamos viendo en este caso, en el pasaje de Jeremías. Vino palabra de Jehová a Jeremías y Jeremías sencillamente la plasmó por escrito a través de un escribiente, que era Baruch. Pero era palabra de Dios traída y plasmada por inspiración divina. Y esto es algo que solamente debería ser suficiente para motivarnos a nosotros a buscar en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, la voluntad de Dios. Penosamente no es así. Muy frecuentemente nosotros lo que hacemos es menospreciar el contenido de la palabra de Dios. Pero es interesante que la Biblia incluye todo lo que Dios ha decidido que nosotros sepamos. Y en este caso se trataba de una revelación directa para la ciudad de Jerusalén, para Judá, luego de que ya Nabucodonosor había invadido todos los reinos del norte, todas las ciudades del reino del norte. Y en este caso muy particular, Dios le estaba advirtiendo que debían entregarse a Nabucodonosor si querían preservar su vida. Era un mensaje que de ninguna manera era agradable ni gracioso para los habitantes de Jerusalén. Pero era lo que Dios quería que ellos supieran. Dios quería advertirle, hicieran o no hicieran caso. Y nosotros vemos claramente en el versículo 2, cuando dice, toma un rollo del libro, escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. El ministerio profético de Jeremías comenzó en los tiempos del rey Josías y estaría vigente en su ministerio profético hasta el momento en el cual ya Nabucodonosor los terminaría pues ocupando la ciudad de Jerusalén y llevándose cautivo durante 70 años a toda la nación allá a Babilonia.
El hecho es que Dios había determinado informar, otras veces no lo hace, pero había determinado informar y advertir a la nación de Judá. El hecho de que el juicio era inminente como consecuencia de menospreciar el mensaje de Dios, como consecuencia del pecado, del tipo de atrocidades, abominaciones que habían hecho, que solamente eran compatibles con los pueblos impíos, los cuales el mismo Señor había expulsado como consecuencia de su impiedad. Hermanos, la Biblia dice que Jehová nos revela lo que necesitamos, si es que acudimos realmente a la fuente que es su palabra revelada. Todas las cosas que pertenecen a Jehová nuestro Dios, dice, son secretas. Pero sin embargo hay una serie de cosas que son reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre, dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Y esto es con el propósito de que nosotros cumplamos lo que la palabra de Dios nos indica. Ellos no estaban dispuestos ni a escuchar, ni a obedecer, ni a hacer caso, ni a cumplir, mucho menos lo que era la voluntad de Dios para con ellos. Pero la primera cosa que vemos, y es que esta Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos es inspirada por Dios. Cada palabra, cada jota, cada tilde, cada señal de puntuación es guiada por Dios a fin de que sea escrita por hombres inspirados, insuflados por el Espíritu de Dios. Pero no solamente eso, sino que a veces queremos ir más allá de lo que está escrito, de lo que está revelado. Y es muy frecuente que nosotros veamos personas con elucubraciones, ¿verdad?, que comienzan a anunciar supuestas revelaciones o deducciones simples en todos los cuadros habidos y por haber. Y en esta época en particular, en el cuadro profético. Las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos están aquí. Y todas se van a cumplir indefectiblemente, aparte de las que ya se han cumplido. Y ir más allá simplemente es elucubrar, imaginarse. Pero las cosas que Dios quiere que las sepamos, ciertamente Dios nos las revela. La palabra de Dios, la palabra de Jehová, en ocasiones trae como consecuencia arrepentimiento. Y con este arrepentimiento viene una conversión. Y con la conversión viene el perdón de las malas obras y como consecuencia también la salvación de las almas. El versículo 3 nos habla sobre eso. Cuando el Señor dice, quizá oiga la casa de Israel de todo el mal que yo pienso hacerle. ¿Y qué dice luego? Dice, y en consecuencia, ¿verdad?, se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Escrita por inspiración divina, incluye todo lo que Dios quiere que sepamos, porque necesitamos o debemos conocer. Y además de esto, tiene el poder a que hace referencia el apóstol Pablo cuando dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El poder de contristar el alma, de llevar a una persona al arrepentimiento, de convertirla al Señor y además de esto, como consecuencia, obtener el perdón de sus malas obras, de su pecado. Es que la palabra de Dios tiene poder en sí misma, es un poder intrínseco que tiene. Un poder intrínseco. Quizás oiga la casa de Israel y se arrepienta cada uno y yo perdonaré la maldad de su pecado. Dice, quizás en consecuencia llegue la oración de ellos y se vuelva cada uno de su mal camino. Versículo 3, versículo 7, vemos esos textos. Recuérdense cuando el apóstol Pedro comenzó a predicar, Hechos capítulo 3, que luego de plantear claramente a los que estaban allá congregados el hecho de que Jesucristo había resucitado, dijo, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Hermanos, si nosotros atesorásemos, apreciásemos, valorásemos la palabra de Dios en cuanto a la potencia que tiene en sí misma, no tendríamos ningún tipo de reservas ni temor, ni nos autocoaccionaríamos para exponerla a los demás. Es que solamente tenemos que compartirla.
El resto es obra de Dios. Y Dios le estaba diciendo a un pueblo que ya previamente había sido juzgado, dice, es posible que cuando escuchen la palabra, dice, pues ellos se arrepientan, se conviertan. Y si lo hacen, yo voy a perdonar la maldad de su pecado. Ese es el poder propio de la palabra de Dios. Hay personas que le escuchan y esto le contrista el corazón, le lleva al arrepentimiento y a la salvación. Hay otros que no, hay otros que inclusive se burlan de ellos. Y todavía hay más allá. Hay algunos que cuando escuchan a una persona hablando de la Biblia, no solamente le menosprecian, sino que también le repudian. ¿Y saben quiénes son los que más los hacen? Los religiosos, las personas religiosas. A veces uno cree que es el incrédulo, pero no es el incrédulo. No es el que no cree en nada o el agnóstico. El que fundamentalmente repudia al mensajero de la palabra de Dios, al predicador de la palabra de Dios, es aquella persona religiosa. Aquella persona que se siente tan segura, tan protegida y tan convencida de la religión que profesa, que en consecuencia, pues de antemano está predispuesto a escuchar. Y cuando digo esto, lo digo con dolor en mi corazón, por personas muy amadas mías, muy cercanas mías, que tienen esa actitud. La actitud predispuesta de rechazo, no solamente al mensaje de la palabra de Dios, que puede transformar sus almas, salvar sus corazones, sus almas, darle vida eterna, transformar su manera de pensar, sino que además de esto rechazan a aquel que le está llevando de toda la buena fe posible el mensaje específico de lo que la Biblia dice. Yo recuerdo siempre a nuestro pastor, el hermano Pablo Joles, que siempre tenía un versículo bíblico para cualquier tema que estuviésemos hablando de una manera secular. Dice, sí, la Biblia dice tal cosa. Y esto era lo que realmente calaba en mí cuando yo lo escuchaba. La Biblia dice claramente que si el Señor fue perseguido, bueno, el Señor Jesucristo fue que lo dijo, en Juan capítulo 15, versículo 20, dice, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si quieres caerle bien a todo el mundo, no le hable de la Biblia. Pero si tienes misericordia y si quieres ser fiel en tu ministerio de llevar el Evangelio a todas las naciones hasta el fin del mundo, háblale de lo que dice Dios, de lo que dice Dios del pecado, de lo que dice Dios de la condenación, del juicio, de lo que dice Dios de la salvación, de lo que dice Dios de Jesucristo, de lo que dice la palabra de Dios, porque esta es la que puede realmente salvar sus almas. Hermanos, no esperen aplauso, no esperen simpatía. Si vosotros fuereis del mundo, el mundo los oiría con gusto, porque el mundo oye a los que son suyos. Pero por cuanto no sois del mundo, dijo el Señor, y el discípulo no es mayor que su Señor. Estoy hablando de la palabra de Jehová. En el versículo 5 dice Jeremías aquí, después mandó Jeremías a Baruc diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. ¿Quiénes se lo prohibieron? Los religiosos. Los religiosos. Aquí no entres, aquí no vengas con ese mensaje de parte de Dios. La palabra de Dios o la palabra de Jehová debe ser proclamada a todo el mundo, en todo lugar. Debe ser proclamada en la casa de Dios, y cuando en una iglesia no se pone énfasis en la predicación de la palabra, pues sencillamente es el momento en el cual hay que partir de esa iglesia y buscar otra donde se predique la palabra de Dios. Porque el énfasis tiene que estar en las Escrituras necesariamente. Pero no solamente ahí, también debemos aprovechar todo lugar, en todo tiempo, en cada oportunidad. En el versículo 6 le dice, entra tú y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a oídos del pueblo, en la casa de Jehová, el día del ayuno, y la leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Ustedes saben que cuando había una emergencia nacional, normalmente se llamaba a tener un tiempo de ayuno, unos días de ayuno,
Pero normalmente también, pues el pueblo acudía en el día del ayuno, que era un día especial, a fin de juntamente pues adorar en el templo. Y venían personas de diferentes lugares y acudían a Jerusalén con ese propósito. Y le está diciendo acá, aprovecha ese día, el día del ayuno, léelas también, no solamente en la casa de Jehová, a los que vayan a la casa de Jehová, sino a todo el pueblo, a todo el mundo, a todas las ciudades. Babilonia iba destruyendo ciudad tras ciudad. Estaba acercando a Jerusalén ya. Y cuando el pueblo llegó al templo, Baruch le estaba diciendo qué decía Dios, o cómo decía Dios, que era la forma como ellos podían prevenir una tragedia inminente, una aniquilación total. Pero sencillamente ellos no estaban dispuestos a escuchar, no querían escuchar. El hecho de que una persona no quiere escuchar no nos exime a nosotros de dar el mensaje. Baruch tenía que llevarlo a cabo, tenía que llevarlo, porque era un mandato de Dios, una palabra inspirada al profeta a fin de que la llevara a la nación de Israel, una advertencia tal vez, o tal vez una manifestación de la misericordia de Dios, advirtiendo por si alguno oyera y se arrepintiera y se convirtiera. Pero la palabra de Dios, hermanos, pues cumple su propósito siempre, cumple su propósito. Isaías 55 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo que la envíe. Y fíjense qué interesante, que si nosotros leyéramos de nuevo los versículos que van del 8 al 13, nos vamos a dar cuenta cómo de una manera u otra, pues el mensaje llegó donde tenía que llegar. Comenzó por que el Señor le habla a Jeremías. Jeremías entonces le dicta a Baruch. Baruch lee y Micaías escucha. Luego entonces Micaías dice, no, esto hay que llevárselo a los príncipes para que escuchen la palabra de Dios venida por el profeta, y se lo lleva a los príncipes. Y entre los príncipes aparece uno, Jehudí. Y este Jehudí dice, no, esto tiene que oírlo necesariamente el rey también. O sea, finalmente el mensaje que comenzó en privado llegó a su destino. La advertencia al rey del juicio inminente por parte de Dios a través de los ejércitos babilonios. A pesar de que la palabra de Dios se difunde por labios humanos, por los tuyos y por los míos, dice, lo importante realmente es que Dios es quien la guía para su propósito. Nosotros no conocemos realmente cuál es el propósito de Dios. Ustedes saben que la Biblia dice que a veces se endurecen los corazones y la palabra se convierte en una sentencia de juicio, pero otras veces todo lo contrario, es para salvación a todo aquel que cree. Por eso a veces los creyentes somos olor de Cristo para vida, pero otras veces para muerte. Pero en un caso u otro, para lo que el Señor envíe su palabra, habrá de cumplirse. Y en este caso nosotros vemos que fue difundida por labios humanos, fue escrita sobre un pergamino y llegó donde tenía que llegar, a todos los principales, a los príncipes y también al propio rey. Y cuando eso sucede, entonces el mensaje de juicio por lo general espanta a todos aquellos que son incrédulos. Fíjense que en el versículo 16 dice, a todos los que son incrédulos, no, a todos los que son creyentes, corrijo. El mensaje de la palabra de Dios espanta a todos los que son creyentes, o más bien dicho, a los que creen lo que la Biblia dice. Fíjense en el versículo 16. Dice, cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruch, sin duda contaremos al rey todas estas cosas. El espanto vino como consecuencia de que creyeron lo que el profeta había mandado escribir en esos pergaminos, o sea, el mensaje de la palabra de Dios. Isaías 66 dice, Jehová dijo, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas las cosas fueron, dice Jehová. Pero el énfasis está al final, cuando en el versículo 2 dice, pero miraré, independientemente de que ustedes quieran honrarme, adorarme, edificarme un templo o lo que fuera, dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra.
La palabra del Señor, la palabra de Jehová, es difundida por manos humanas, es guiada por Dios para cumplir sus propósitos, sus fines. Y por lo general, aquellos que la creen terminan espantándose. Algunos dicen, ¿por qué hablar tanto del infierno? Bueno, cuando tú le hablas a alguna persona de la condenación del infierno, lo que tú estás manifestando no solamente fidelidad al mensaje de Dios, sino le estás dando una advertencia sublime y soberana de lo que le espera si no se arrepiente. Por eso, la palabra de juicio al que responde con temor le sirve para salvación. Le sirve para salvación. La Biblia, la palabra de Dios, ha sido intentada también destruir por los poderosos. Versículo 23, cuando Jehudí había leído tres o cuatro planas, dice, lo rasgó el rey con un cortapluma de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. No hay libro que haya sido más perseguido que la palabra de Dios. Durante la Santa Inquisición, al que le encontraba una Biblia iba llevado directamente a la pira de fuego. Pero es interesante, aquí, en la República Dominicana, en el Parque Colón, en el año 1594, se hizo una gran quema de Biblias. Se le llamaban las Biblias luteranas porque no estaban escritas en latín, sino que estaban escritas en castellano, en el idioma del pueblo. Y el arzobispo Dávila Padilla, en la Plaza Mayor de Santo Domingo, pues mandó a quemar unas 300 Biblias que pudieron recoger entre la población. Ha sido el libro más perseguido. Los poderosos han tratado de destruirla una y otra vez. Ha sido rechazada por los incrédulos, sin lugar a duda, y menospreciada por ellos. Fíjense que en el versículo 24 esa fue una reacción. Dice, no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y es natural, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. El mensaje del Evangelio es una cosa que no tiene sentido, es cuestión de locos, son fanáticas esa gente. Dice, pero para los que se salvan, la Biblia, la palabra de Dios, el mensaje de la cruz es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la diferencia está en creerla o no creerla. Normalmente es rechazada por aquellos incrédulos, que son los que finalmente se pierden. Pero por el contrario, siempre es protegida por aquellas personas que son temerosos de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 25. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Aparecieron 3 personas que decían, no lo quemes. El mensaje de Dios a través del profeta, no lo quemes. Sin embargo, dice, no lo quiso oír. El apóstol Pablo decía, bueno, esa es otra parte, solo que está en el versículo 26 al final, cuando él decía cómo Dios le había protegido en su ministerio llevando la palabra de Dios. Pero estábamos en el punto de que la palabra de Dios ha sido históricamente protegida por el Señor a través de personas que ha utilizado para que llegaran los textos hasta nuestros días. Los monjes católicos precisamente fueron los que resguardaron en sus monasterios los textos originales, y muchos de ellos todavía se conservan en diferentes museos. O sea que si por un lado la Biblia fue rechazada y menospreciada por los incrédulos, sin embargo hubieron siempre personas temerosas de Dios, creyentes o incrédulos, ¿verdad?, que sin embargo resguardaron el texto bíblico. Los mensajes fueron protegidos por el Señor. Dice el versículo 26 que también mandó el rey a Jerameel, hijo de Amalet, a Seraías, hijo de Azariel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Barut, el escribiente, y al profeta Jeremías. Lo tienen, versículo 26. ¿Pero qué dice luego? Dice, pero Jehová los escondió. El Señor siempre ha protegido y ha guardado a aquellos que envía. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Dice, y he aquí, cuando dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que estoy diciendo es que los mensajeros son protegidos por Dios. Es lo que decía Pablo, que iba a citar ahorita por error, cuando dice, el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen
y así fui librado de la boca del león. Pablo sencillamente seguía adelante predicando el Evangelio y el Señor era quien lo libraba de las acechanzas y luego da testimonio de todo esto. Estamos hablando de la palabra de Jehová, haciendo énfasis en diferentes aseveraciones que tiene este texto. En el versículo 28 hay otra parte del mensaje. Dice, vuelve a tomar otro rollo, le dice el profeta a Baruc, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Cristo dijo que la escritura no podía ser quebrantada. Y también dijo que los cielos y la tierra pasarían, pero su palabra no pasaría. Y esto enfatiza el hecho de que de una manera u otra Dios ha preservado su mensaje, ha preservado su escritura, ha preservado su revelación a nosotros los hombres, así como también ha cumplido todas y cada una de sus profecías. En el versículo 31 dice, castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Y así mismo fue. Se cumplió la profecía bíblica, Jerusalén fue tomada y finalmente el juicio de Dios, la sentencia de Dios, la profecía en cuanto a la destrucción de la ciudad y el cautiverio se cumplirían al pie de la letra. En el caso de Joacim tenía una doble profecía sobre él. El texto dice que Joacim no tendría descendiente, aquel que destruyó, echó en el brasero con los carbones para calentarse que había en el ambiente, echó la revelación escrita. Y el Señor le dijo, no va a tener descendiente que se siente sobre el trono de Judá. Pero no solamente eso, tampoco va a tener una sepultura honorable como le corresponde a un rey. Y así fue, murió en el camino de Babilonia, a su hijo Joaquín lo designaron como rey, 3 meses después fue llevado cautivo a Babilonia y entonces Nabucodonosor designó a Sedequías, que no venía de esa línea davídica. Hermanos, cada profecía bíblica se ha cumplido al pie de la letra. Yo recuerdo en mis primeros años de creyente que me puse a estudiar las profecías cumplidas. Y era impresionante. Cuando tú le aplicabas el cálculo de la probabilidad de que se cumpliesen algunas de ellas, tú decías, pero solamente Dios. Y así habrán de cumplirse cada una de las cosas que Dios ha determinado, no solamente para fines de la humanidad, sino en particular para cada uno de nosotros. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que se haya cumplido. Estoy hablando de la palabra de Jehová. Estoy basando en el texto del capítulo 36. Resumo para concluir. ¿De acuerdo? Cuando digo concluir, todo el mundo es así. Pepe. No, tú no. En primer lugar, la palabra de Jehová es escrita por la voluntad y la inspiración divina. Es Dios quien le habla a Jeremías para que él le diga a Baruc lo que tiene que escribir. En segundo lugar, incluye todo lo que Dios quiere que sepamos, lo que ha dispuesto el Señor que sepamos, de una manera particular, específica o universal. Oírla puede traer como consecuencia arrepentimiento y conversión, y en consecuencia perdón del pecado, algo que es necesario para cada alma. Cuarto, sus predicadores son frecuentemente repudiados por las personas que son religiosas, y particularmente por los religiosos. Quinto, debe ser proclamada a todo el pueblo en la casa de Dios, o sea, en la iglesia y en todo lugar, aprovechando cada oportunidad. Y quisiera abundar sobre esto. Hermanos, cada vez es más extraño ver que algún creyente, aún creyente de muchos años en la fe, aprovechan las coyunturas de sus celebraciones seculares, como por ejemplo un cumpleaños, o unas navidades, o una reunión familiar, para predicar la palabra de Dios. En cada cumpleaños lo hacíamos. En reuniendo un grupito, donde quiera que se reunía, aprovechábamos y tomábamos la Biblia y exponíamos la palabra de Dios.
Ahora es muy raro. Ahora los cumpleaños que celebramos nosotros no tienen ninguna diferencia con los que celebran los incrédulos. Y si acaso, de alguna manera, Dios es mencionado tal vez en una oración breve o en el canto evangélico de feliz, feliz cumpleaños, deseamos que Dios te quiera bendecir. Pero aprovechemos cada oportunidad, cada coyuntura. Solíamos tener muchos estudios bíblicos abiertos, ahora solamente tenemos uno solo. Gracias al Señor. Y es en un hogar de una persona que no es de esta congregación. Debería darnos vergüenza. Deberíamos de acoger en nuestros hogares, por lo menos una vez a la semana, a los vecinos del edificio o a los familiares. Y con cualquier excusa o argumento, exponer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios debe ser predicada no solamente en la iglesia, para lo cual muchas veces no vemos tampoco ningún interés o esfuerzo en traer algún invitado al cual estamos predicando para que escuche la Biblia, la palabra de Dios. Por si acaso el Señor lo enamora de su palabra y tiene planes para él. Bueno, sigo. El quinto es que debe ser proclamada a todo el pueblo en la casa de Dios, en la iglesia, a todo lugar y aprovechando cada oportunidad, a oídos de todos los que de Judá vienen de sus ciudades. Sexto, difusión. Debemos estar claros que a pesar de que son hombres los que la han difundido, sin embargo, son guiados por Dios para sus fines. La palabra de Jehová también se constituye en un mensaje de juicio que por lo general le mete miedo. ¿Ustedes saben a quiénes? A los que creen en ella. A los que creen. Que dicen, ajá. Y el ejemplo lo vimos aquí de una manera muy clara. Cómo aquellas palabras hizo que cada uno de los que estaban ahí, de los príncipes, se volviera espantado a su compañero y dijeran, hay que contárselo también al rey, porque creyeron, se espantaron y creyeron. Lean en cuanto al infierno, tómenlo como tema y estudien el infierno y van a darse cuenta de que realmente tenemos que advertir a las personas en cuanto a ello. Y algunos dicen, no, que eso es lo que es para meter miedo. No, no es para meter miedo, es para advertir. El Señor Jesucristo fue el primero que en un sinnúmero de ocasiones citó al infierno y al lago de fuego y advirtió al respecto. Estaba resumiendo y entonces vuelvo de nuevo para atrás. Entonces, estábamos en el punto número 7. El mensaje espanta a los que la creen. La palabra de Jehová ha sido intentada de destruir por todos los poderosos a través de la historia. Ha sido rechazada y ha sido menospreciada por los incrédulos. Ha sido protegida por personas temerosas de Dios. Dios se ha ocupado de proteger y guardar a los que han ido a predicarla, a los mensajeros. Pero más que eso, Dios ha preservado el contenido del mensaje. Le dice, vuelve a tomar otro rollo y escribe todas las palabras que tenía el rollo original que quemaron. Y además de esto, añádele esto, esto y esto. Dios ha preservado su palabra y es la que nos ha llegado a nosotros. Este libro de Jeremías contiene precisamente parte de esta revelación dictada a Baruch, quemada por Joaquín y luego entonces finalmente vuelta a escribir con añadiduras adicionales. Hay varios textos que nos enseñan sobre eso. Por ejemplo, el capítulo 25 habla sobre eso y más adelante también cómo el Señor fue sumándole a través del profeta a la revelación que hoy tenemos en el libro de Jeremías. El noveno, ¿por dónde ando? ¿Cuál? No, el octavo no. Dios ha preservado su mensaje, es el 12, el 13. Sus profecías se han cumplido al pie de la letra, ¿verdad? Como habría de suceder para Joacín. Y finalmente, en cuanto a su contenido, Dios la ha confirmado a través del tiempo. Fíjense el versículo 32. Dice, tomó Jeremías otro rollo, lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacín, rey de Judá,
y aún fueron añadidas sobre ellas otras muchas palabras semejantes. Por eso es que la Biblia ha sido llamada por algunas personas el libro indestructible. Para colmo, Dios ha permitido confirmación de los textos. Recuérdense el descubrimiento en el 1946 de los llamados rollos del Mar Muerto, donde había escritos de varios profetas y en particular el libro de Isaías, donde, como bien sabemos, se describe claramente los sufrimientos del Mesías y las promesas que vendrían tras ellas. Hermanos, amigos, Dios nos ha dejado su palabra escrita. Consecuentemente, debemos atesorar todo lo que contiene, porque solamente a través de la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura, nosotros podemos conocer a Dios. Dios se revela a nosotros a través de sus palabras. Conocemos la Trinidad, sabemos del Hijo de Dios encarnado, el Salvador del mundo, Jesucristo. Sabemos del Espíritu Santo y su obra ministerial en los creyentes, porque la Biblia nos la enseña, si no, no lo supiéramos. No solamente eso, sino que también es el único testimonio que tenemos completamente veraz, sin especulaciones ni teorías falsas y huecas sobre la creación del mundo, sobre la creación del hombre, sobre la realidad de la naturaleza humana. Es en la Biblia donde nosotros podemos tener conocimiento del juicio venidero, de la condenación universal, pero no solamente eso, sino también del mensaje de redención. Que si bien todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, por su gracia podemos ser justificados mediante la redención a través de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de redención, ¿dónde está? En la Biblia, en la palabra de Dios. No solamente eso, sino que también lo que tiene que ver con el futuro de la glorificación de los creyentes. En otras palabras, Dios nos ha dejado todo lo que necesitamos saber para esta vida presente y para la porvenir. Entonces, ¿por qué ir buscando donde no hay? Donde de ninguna manera podremos encontrar ni argumentos ni razones reales, verídicas de la voluntad de Dios, de la historia de Dios, de la persona de Dios, del propósito de Dios para con nosotros. En los últimos días he estado muy pendiente en muchos programas de televisión que he visto con temáticas interesantísimas. Señores, Dios no se menciona. La Biblia no se menciona. En absoluto. Una entrevista a un psicólogo muy famoso aquí en el país. Las cosas en las que acertaba de sus recomendaciones son las que estaban en la Biblia, pero no se las atribuían a Dios. Coincidía muchas veces con lo que la Biblia decía. Yo prefiero irme a la fuente. Yo prefiero irme a la fuente. ¿Qué es lo que estoy tratando? ¿A dónde yo quiero llegar? Yo quiero llegar a decirle a ustedes, hermanos, que la Biblia debemos leerla. Tenemos que leerla. Yo no sé cuántos de ustedes se pueden pasar un día entero sin mirar su celular. Levanten la mano los que se pueden pasar un día entero sin mirar su celular. Que se lo pasan un día entero sin abrirlo, sin prenderlo. Muy poco, ¿verdad? Yo no puedo levantar mi mano. No les voy a preguntar cuántos de ustedes se pasan un día entero sin abrir la palabra de Dios y leerla, porque no quiero avergonzar a nadie. Estamos en la casa de Dios. ¿Cuántos de ustedes son capaces de pasarse un día entero sin abrir la palabra de Dios? Sin leerla. Ahora en enero seguramente nuestro hermano Eduardo va a tener la gentileza de traernos una guía para leer la Biblia en un año. ¿Cuántos están leyendo la Biblia en un año? Hermano, sigue trayéndolo, porque hay 4 o 5 que lo hacemos. La palabra de Jehová debe ser conocida por nosotros. No podemos conocerla si no la leemos. No es viniendo a un curso, a un estudio bíblico, ni mucho menos en una predicación dominicales que podemos nosotros conocer la palabra de Dios.
Porque tenemos que leerla para poder conocerla y para poder creerla. Porque ¿cómo puedes creer lo que no conoces? El apóstol Pablo lo dice de una manera muy clara cuando dice que es necesario enviar personas a predicar el Evangelio, porque ¿cómo creerán si no le envían quien le predique el Evangelio? Entonces, si no creemos la palabra de Dios, si no meditamos en ella, de ninguna manera vamos a terminar obedeciendo la palabra de Dios. Y si no lo hacemos, los insensatos somos nosotros, porque esto traerá las consecuencias del juicio de Dios sobre nosotros, como cayó sobre Judá y sobre Jerusalén. Ya sí terminé. Tenemos que leerla, conocerla, creerla, meditarla y obedecerla. Ahora no se puede ir nadie. Vamos a volver a predicar. Oremos, hermanos. Padre, gracias por ese tesoro que has puesto a nuestro alcance, Señor. Gracias por haberla preservado y guardado. Gracias por haberte revelado a nosotros, pecadores, Señor. Gracias, Padre, por traernos, Señor, junto con el conocimiento del pecado, también el conocimiento de la redención a través de Jesucristo. Gracias porque eres tú quien produce en nosotros el querer, el hacer y el creer también, Señor. Gracias, Padre, por haber abierto, Señor, nuestros ojos y haber permitido que comprendiésemos y nos apropiásemos, Señor, de tus promesas, de tu salvación, de tu redención a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias por el perdón de pecado, gracias por el regalo de la vida eterna. Oh, Señor, permite que en esta congregación, por siempre, Señor, tu palabra sea exaltada, Señor. Y grábala en nuestras mentes y corazones, Señor. Te pedimos que nos despidas con tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta tarde tenemos Santa Cena. Yo no sé si Oscar lo llegó a anunciar, pero exhorto a los creyentes que vengan a compartir con nosotros los elementos mediante los cuales celebramos el sacrificio de Cristo a nuestro Señor. Adelante, hermano.